Buenas noches. Los centros penitenciarios son espacios destinados y construidos por los gobiernos para que los individuos que tienen deudas con la sociedad, delincuentes, vayan a pagar su condena y salgan reformados para reinsertarse nuevamente a la sociedad. Lastimosamente, Latinoamérica escapa a esta realidad. Latinoamérica escapa a estos parámetros. El caso más emblemático de esta parte de Sudamérica es Venezuela. Esto es Mundo Criminal. Bienvenidos. Penetrar la mente de un criminal. Analizar causas y consecuencias. Escuchar la silente voz de las víctimas. ¿Qué esconden los medios? Lo que crees saber y lo que no te permiten ver aquí. Hoy quedó demostrado, una vez más, que la inseguridad es el problema más grave del país. Esto es Mundo Criminal. Dramático suceso en Caracas demuestra la inseguridad que viven los venezolanos. Ante la muerte de 3 personas en San Román, piden la destitución del ministro del Interior. Mundo Criminal. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Mundo Criminal. Existe algo que está en tendencia ahorita, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Hace casi exactamente una semana se organizó una de las intervenciones a centros penitenciarios en Venezuela más grandes de la historia de Venezuela. Estamos hablando de la operación Gran Cacique Guaycaipuro, donde se intervino por órdenes del gobierno nacional el penal de Tocorón, con la asistencia masiva de 11.000 efectivos entre militares, 6 CPC, Policía Nacional, Guardia Nacional, entre otros organismos de seguridad del Estado. Existen muchas interrogantes todavía, existen muchas preguntas, existe mucho bombardeo mediático en las redes, en televisión, en la prensa nacional e internacional acerca de qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando. Yo les voy a dar mi opinión personal acerca de lo que pasó en el penal de Tocorón. Recordemos que el penal de Tocorón fue fundado en el año 1982 por el gobierno de Luis Herrera Campins. En un principio ese penal fue diseñado y construido a 140 kilómetros de la capital, Caracas, exactamente en la población de Tocorón, Estado Aragua. El Estado Aragua es una ciudad que queda a casi 2 horas de Caracas. Está entre unas poblaciones, es un sitio que, digamos, rural, está bastante apartado. Ese penal fue concebido para una capacidad de 750 reos inicialmente. En el año 2016, según cifras del Observatorio Nacional de Prisiones, albergaba a 7.000 reclusos, lo cual es una locura. Es decir, albergaba una cantidad supra para lo que fue diseñado. Esto trajo como consecuencia pues una cantidad de cuestiones que vamos a conversar acá. Recordemos que cuando los sistemas de gobierno fracasan o son sistemas fracasados, pues no podemos esperar de que el sistema de justicia sea óptimo. Entonces, a raíz del fracaso de estas instituciones, estoy hablando del Poder Judicial en general en Venezuela, en el año 2014 el crimen organizado tomó las riendas del penal. Esta cárcel, al igual que todas las cárceles venezolanas, al igual que muchas cárceles de Latinoamérica, porque no digamos que Venezuela es la excepción, padece de serias deficiencias administrativas, de salubridad, donde se protagonizan riñas entre reos por el control del penal, donde hay gran cantidad de muertos, están fuertemente armados y finalmente dentro de esta cárcel surgió la megabanda criminal Tren de Aragua. Ahora aquí hagamos una pausa. Recordemos que el Tren de Aragua nació o surgió a raíz de la paralización de la construcción del tren en el tramo de Aragua y Carabobo, el cual desde el principio estaba tomado por sindicatos, entre los cuales sindicatos criminales, vamos a decir así, porque tampoco puedo decir que todos los sindicalistas son AMPA. Cuando se paralizó esa obra por temas de gobierno, por temas de mala administración del Estado, todos estos sindicalistas
los cuales también fueron subsidiados y armados por el mismo gobierno nacional, empezaron a extorsionar, ¿verdad?, a constructoras de las cercanías, exigiéndoles grandes sumas de dinero para dejarlos operar, exigiéndoles grandes sumas de dinero, ¿verdad?, para dejarlos desarrollar construcciones. Y ellos descubrieron que había un lucrativo negocio en esto. Luego, ¿verdad?, estas bandas de sindicalistas criminales se fusionaron con las bandas criminales de los penales, específicamente el penal de Tocorón, y surgió esta megabanda criminal conocida como el Tren de Aragua. Ahí ya pueden ver la relación de por qué se llama Tren de Aragua. Entonces debemos ser también claros y concisos que los problemas carcelarios en Venezuela no son de la Quinta República, no. En la Cuarta República también habían problemas en las cárceles venezolanas. Recordemos el tan famoso, ¿verdad?, retén de Katia en Caracas. La figura de un líder en la cárcel siempre ha existido en todas las cárceles en Venezuela, y supongo que en las cárceles latinoamericanas. En cárceles de Norteamérica uno también lo ve en películas, ¿verdad?, que son adaptadas a guiones de la vida real, y sabemos que en las cárceles siempre hay un sujeto que es como el que lleva el control, el que manda. Pero aquí sucede algo atípico. En las cárceles venezolanas, a raíz de estas formaciones de estas megabandas criminales, a raíz del descontrol del Estado y el desconocimiento a voces de lo que pasa dentro de los centros penitenciarios, surgió una figura que se llama PRAN o pranato. El PRAN es un sujeto, ¿verdad?, que es el líder de las megabandas criminales que operan dentro de las cárceles. Esta banda criminal Tren de Aragua pues fue ganando terreno al punto de que la Guardia Nacional, que son los efectivos militares que están al cargo designados por el Ministerio de Interior y Justicia en Venezuela para custodiar las cárceles venezolanas, ellos solamente custodian desde afuera, y esto sucede desde hace muchísimos años, digamos desde este gobierno. Estos mismos funcionarios son los que se prestan, porque no hay otra explicación, ¿verdad?, para pasar una cantidad de cosas que hay en las cárceles que ustedes acaban de ver ahorita en esta intervención, y esto se ha visto otras veces también en las intervenciones en la cárcel del Rodeo, en La Planta, en la cárcel de Gudibana. Se ha visto la cantidad de incautaciones increíbles de armas de fuego, armas de guerra, televisores, celulares. Pero el penal de Tocorón era distinto. Yo pudiese catalogar el penal de Tocorón en el estado de Aragua como la matriz del crimen en Venezuela. Exactamente eso. Para mí es la matriz, o fue la matriz del crimen en Venezuela. Fue un centro penitenciario donde se le permitió a los reos o a los líderes negativos de esas cárceles construir locuras como discotecas, piscina, parque infantil, mangas de coleo, recintos para pelea de gallos, bodegones. Habían bodegones adentro donde conseguías, mira, Buchanan 18, Johnny Walker etiqueta negra, Buchanan 12, tequila, dulces importados, Nutella, Milky Way, Snickers, todas estas vainas. Ellos adentro llevaban un sofisticado régimen administrativo, donde el PRAN o los pranes, los que llevan, ¿verdad?, el control de la cárcel, pues adquirían jugosas ganancias por concesiones dentro de la cárcel. Los que han visto las noticias o los que no sabían, toda esta especie de barriada que había en las zonas aledañas del penal de Tocorón, esos son concesiones, los presos que tienen para pagar la concesión al PRAN, ¿verdad?, de poder construir una casa para tener a su familia, que es una desfachatez, una locura. Para tener a su familia viviendo allá adentro, pues ellos pagaban. Todo esto generaba jugosas ganancias, ¿verdad?, para la dirección negativa del penal. Estamos hablando específicamente, ¿verdad?, de los líderes del penal. El más conocido de ellos es el Niño Guerrero. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Esta estructura criminal creció y tomó tanta fuerza que llegó un momento de que el gobierno no tiene nada que hacer. Se siente de manos atadas. Tienen tanta cantidad de armamento, municiones, factor económico. Dentro de ese penal, bueno, al principio se gestaba, mira, todo lo que era secuestros, extorsiones a comerciantes, trata de personas,
recuperación de vehículos robados, todo se manejaba por el penal de Tocorón. Entonces por eso yo digo, el penal de Tocorón era la matriz del crimen en Aragua. Volviendo a la cantidad de cosas que se consiguieron allá, se encontró también en las instalaciones un zoológico, un estadio de softball, los departamentos o los buggies que se le llaman de los líderes que llevan la cárcel, todo este grupo y todos los que están con ellos, lo que se dice en el argot criminal, los que juegan en el carro, poseían dentro de sus habitaciones todas las cosas o los aditamentos de última tecnología, televisores de 70 pulgadas, PlayStation 5, refrigeradores, todo, no les hacía falta nada. Entonces, ¿qué pasa? En un país como Venezuela, donde las cifras delictivas son tan altas, pues en Venezuela ser delincuente es rentable. Siempre significó para los delincuentes en Venezuela una rentabilidad, porque ellos delinquían, ¿verdad? Y si por casualidad los agarraba la ley, eran presentados, enjuiciados y metidos a la cárcel, pues ellos no iban a reformarse ni a regenerarse para reinsertarse a la sociedad. Al contrario, iban a la escuela del crimen. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? De esta intervención, pues, obviamente, a mi parecer, existen factores positivos, positivísimos. ¿Cuál es el factor positivo más resaltante? Que sí pudiese decírsele al gobierno, ¿verdad? Dentro de toda esta fachada y toda esta vaina que están haciendo, de que sí hubo éxito. ¿En qué? En que no hubo una masacre, como han pasado en intervenciones en otros penales en Venezuela. No hubo una masacre, recordemos que dentro de ese penal habían mujeres, niños, personas de la tercera edad, pero a todas luces está de que todo esto fue hablado, fue conversado, fue negociado. Me llama mucho la atención de que cuando fue intervenido este penal, ahorita en todas estas noticias que han salido, lo primero que me llama la atención, que me da a pensar, ¿verdad?, de que esto fue una operación totalmente negociada. Los ministros, los jefes de policía, los comandantes jamás se refieren a Tren de Aragua, jamás se refieren a Niño Guerrero, jamás se refieren a todos los líderes negativos de la cárcel. Y tenemos capturados personas, integrantes de estos grupos criminales que operan en Aragua y grupos criminales que operan en otras partes del país. Para nosotros hacer esta operación, estuvimos un año trabajando, compañeros y compañeras. Esto ha sido plenamente planificado. Nunca nombran Tren de Aragua. Ellos se refieren, ¿verdad?, a un centro delictivo que operaba en el penal de Tocorón. Otro punto que me llama poderosamente la atención. Luego de intervenida la cárcel, solo encontraron unos 1.600 reos dentro de la cárcel. Encontraron un túnel, de lo cual yo desconocía, porque debo decirle que, bueno, en una oportunidad o en varias oportunidades yo visité ese penal, visitando un gran amigo que se había metido en un problema, y logré conocer lo que eran las instalaciones del penal de Tocorón. Luego, como abogado, también entré en algunas oportunidades. Me llama la atención esto. Encontraron solo 1.600 reos dentro de las instalaciones del penal de Tocorón. Encontraron un túnel de casi 5 kilómetros de longitud que daba a las orillas del lago de Valencia. Esto me hace pensar que ese túnel no fue construido en este último año, no. Ese túnel tiene muchísimo más tiempo. Porque por ese túnel se han fugado bajo el permiso de los líderes de la cárcel, lugares tenientes, ¿verdad?, y reos pertenecientes a esta banda criminal Tren de Aragua, que a raíz de la migración masiva que ha habido en Venezuela desde el año 2017 para acá, ellos vieron la oportunidad perfecta para migrar delincuentes dentro de la ola migratoria, que es bueno decirlo, fue
y ha sido una ola migratoria sin control alguno. Y países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile son culpables en gran parte de lo que está pasando ahora. Como la rentabilidad delictiva bajó en Venezuela, entonces estos sujetos se ingeniaron, ¿verdad?, crear una transnacional del crimen, y por ese túnel se fugaron cientos de reos, miles de reos que vinieron a dar en todos estos países donde hay células del Tren de Aragua. Entonces, para mí es eso. Otra cuestión impresionante fue la cantidad de máquinas de Bitcoin que consiguieron adentro, motocicletas, establecimientos comerciales, salas de videojuegos y una cantidad de locuras que cualquier persona, no de Venezuela, porque en Venezuela todo el mundo sabe eso, cualquier persona de otras partes del mundo quedaría, ¿verdad?, totalmente asombrado. Entonces, ¿qué pienso yo? En este punto, para mí, pueden pasar dos cosas. Obviamente, el gobierno nacional negoció con los líderes del Tren de Aragua. Y les voy a decir algo, los líderes del Tren de Aragua no se fueron por ese túnel. Los líderes del Tren de Aragua salieron en camionetas blindadas por la puerta del penal. Los que conocen ese mundo, los que han estado presos, saben que dentro del penal existe una cuestión que se llama, creo que luz apagada, una vaina así, donde ellos dan como un toque de queda dentro de la prisión y todo el mundo debe encerrarse, y los que quedan afuera nada más son los líderes y los luceros. Y no es que un preso va a agarrar y se va a asomar por una ventana, porque si no lo pican en pedazos. Para mí, los líderes del penal de Tocorón ya negociado, ellos salieron en camionetas por la puerta de ese penal con todas las armas cortas que pudieron llevarse, porque no sé si se fijaron en las incautaciones, no hay ni una sola arma corta. Hay armas de guerra, hay armas grandes, pero las armas cortas no hay ni una. No vi tampoco incautaciones de dinero en efectivo. Y sabemos que el penal de Tocorón generaba aproximadamente en ganancias brutas anuales unos 4 millones de dólares. Eso no lo digo yo, eso lo dicen las investigaciones y lo dice todo esto que ha pasado. Entonces pueden pasar dos cosas, como le venía diciendo. Los líderes negativos de esta banda puede ser que estén enquistados en Venezuela mismo o en alguno de estos países. Esto puede significar la disolución o el debilitamiento de las bases del Tren de Aragua. Pudiese ser. Pero recordemos que la delincuencia, recordemos que el AMPA tiene la capacidad increíble de mutar. Puede ser que muten en pequeñas organizaciones criminales y terminen fusionándose con organizaciones criminales de Colombia, de Perú, de Chile, o se afiancen más, lo cual no creo, porque por lo menos en países como Chile y como Perú realmente el gobierno les está haciendo una guerra frontal a las bandas criminales extranjeras. Entonces esa es mi opinión. Por lo demás, sí les puedo decir, esa es la parte positiva de todo esto. De verdad me parece muy positivo de que no haya habido nuevamente una masacre. Me parece positivo de que ese centro penitenciario deberían destruirlo y construir ahí, no sé, un parque o algo representativo, algo que eduque, algo que edifique. Pero recordemos también que la cárcel de Tocorón no es el único centro penitenciario con esas características especialísimas dentro del sistema penitenciario venezolano. También queda el penal de Tocuyito, que no está muy lejos la realidad, lo que es la cárcel de Tocorón, y está la cárcel de Puente Ayala también, que se manejan las mismas dinámicas y están también dominadas por células del Tren de Aragua, por organizaciones del Tren de Aragua. Por lo demás, bueno, les puedo decir, si te gustó mi contenido, puedes suscribirte al canal Mundo Criminal. Este es el primer capítulo de una serie de capítulos que voy a hablar. En el capítulo próximo voy a hablar acerca de lo que ha sido la migración negativa de Venezuela. La migración, cuando hablo de migración negativa, estoy hablando de la migración, ¿verdad?, de delincuentes que se han disfrazado de migrantes para lograr venir a formar bandas criminales en otros países. Puedes suscribirte, puedes dejar tu comentario, en lo que tenga chance gustosamente te responderé. Voy a estar también por las redes sociales TikTok
Instagram y Facebook. A los que les gusta la música rock, les quiero recordar o les quiero decir que también tengo un canal de rock, se llama, donde hablo acerca de la industria del rock, se llama American Rock Review. Están todos invitados si te gusta ese tipo de contenido. Y una cosa que les iba a comentar muy importante, este es un canal retomado con otro nombre, Mundo Criminal, porque antes se llamaba Expediente Criminal. El contenido que tenía yo en ese canal lo voy a migrar a este, porque bueno, con ese canal tuve un problema y me bloquearon, me banearon la cuenta. Entonces voy a migrar el contenido que tengo en ese canal, que es un contenido bastante interesante. Por cierto, hay un capítulo ahí que tiene que ver, ¿verdad?, con lo que estoy hablando aquí, tiene que ver con este tema del penal de Tocorón, que son las megabandas criminales en Venezuela, o la industria del crimen en Venezuela. Entonces, se les quiere, pórtense bien, paz, justicia, amor, y recuerden, esto es Mundo Criminal.